Buenos días. Hoy os voy a hacer un vídeo sobre los mejores señuelos para el curricán costero. En el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles son los señuelos que mejor me funcionan para los diferentes tipos de especies. Bacoretas XL, palometones, bacoretas de los meses de octubre, noviembre, yampugan, melvas, bonitos, lechas, todo, digamos, lo que son las especies de curricán costero. Os voy a explicar cuáles son los señuelos que me resultan más efectivos y también según las temporadas. Como os he dicho anteriormente, voy a explicaros los señuelos que mejor funcionan para el curricán costero según las especies. Para que la explicación quede un poco más clara, os lo voy a explicar según las fechas en las que en mi zona, ¿vale? Hablamos de que yo tengo la embarcación en Guardamar del Segura, en Alicante. Entonces aquí, dependiendo de la época, solemos practicar el curricán costero a un tipo de especie, a otro tipo de especie. Entonces voy a explicar el tipo de señuelo que solemos utilizar para estos tipos de especies y según la época. Empezaríamos por hablar, normalmente el curricán costero en mi zona se suele empezar a practicar en marzo o abril aproximadamente, cuando un poco antes de la primavera o en la misma primavera, ¿vale? Es cuando las especies se suelen acercar a la costa y es donde cuando las solemos buscar. Empezaríamos buscando, lo primero que nos suele entrar son palometones. Palometones de gran talla. Hablamos siempre que son palometones que en mínimo rondan los 6-7 kilos hasta más de 30. Entonces, muy importante también, ¿vale? Para este vídeo, os lo digo ya, para que lo tengáis en cuenta. Siempre tenemos que pensar estas especies en qué capa de agua se suelen mover. Si metemos el señuelo en la capa de agua donde ellos se suelen mover, siempre va a ser más fácil engañarlos. Entonces, por ejemplo, para el palometón, que es un pez que se mueve, digamos que dentro de la capa de agua, en media agua, siempre buscamos un señuelo que profundice más y que esté más cerca de él. Tipos de este señuelo, sobre todo, sería, por ejemplo, el Dead Diver de Yo-Zuri, que podemos utilizarlo tanto en el tamaño de 130 como en el de 150. Para este tipo de especies no hay problema en que el señuelo sea grande. El palometón, si tiene algo, es que es un pescado que es curioso, que se acerca, que no tiene miedo en acercarse. Por eso muchos de ellos terminan saliendo lo que son agarrados del lomo, de la cola, pero vienen robados. A veces, digamos que no los pescamos porque coman el señuelo, sino porque son curiosos y se acercan a su presa. Y entonces la rodean, la ven, le dan con la cola para tontarla. Y por eso lo solemos coger. Entonces, un señuelo que llame la atención y que tenga muchos destellos, por ejemplo, como son los Dead Diver de Yo-Zuri, son señuelos que van muy bien para ellos, como os decía, tanto el tamaño de 130 como el de 150. Y luego tenemos también el 3 Dead Diver. Entre uno y otro cambia el tipo de babero, como lo veis aquí, lo cual les hace tener una acción algo diferente. Son dos señuelos que profundizan, pero sí que es verdad que tienen una acción diferente. El Dead Diver profundiza algo más que el 3 Dead Diver, pero tanto uno como el otro, lo que me suelen gustar es el tema de los reflejos, que son señuelos que son muy llamativos. El 3 Dead Diver también lo tenemos tanto en 120 como en 140. Tenemos en dos tamaños. Y luego, aparte de eso, yo suelo, al menos una de las 4 o 5 cañas que suelo montar, suelo meter un señuelo más superficial, un señuelo tipo al Yo-Zuri, al Hydromino LC. Aquí ya estamos hablando de que navega en otro rango de agua, pero sí que es un señuelo muy nervioso por el tipo de babero que lleva, que suele zigzaguear mucho, y entonces siempre me gusta montar uno. Este tipo de señuelo, el tamaño siempre es el de 150.
vez explicado el tema de los palometones, voy a explicaros el tema de la siguiente especie que solemos pescar en marzo o abril. Hay años que nos entran bacoretas XL y hay años que no. Lo que sí que cuando entran suelen tener un patrón común, que es algo diferente al de cuando entran lo que es en verano. Entonces, normalmente cuando nos entran en marzo o abril, suelen ser peces más grandes que los que entran en verano. Hablamos que son peces de mínimo normalmente 8 kilos, incluso llegando a veces a 14-15. Y esto hace que a la hora de seleccionar el señuelo no me condicione tanto el tener que utilizar un señuelo más pequeño, con lo cual suelo utilizar señuelos de 130, 150 sin ningún problema, siempre sin pasarme de lo que son 150. Seguro que lo habéis visto en algún vídeo de los que tengo de bacoretas. Suelo combinar tanto lo que son los Dead Diver, tanto en tamaño 110 como en 130, como los Crystal Minnow, de igual forma, en los dos tamaños. Y luego también otro señuelo que suelo utilizar mucho sería el Hydrominnow LC. En primavera es un señuelo que también funciona muy bien. A veces también nos tenemos que fijar en lo que están comiendo. Si están comiendo carnada más grande, no hay problema en utilizar señuelo grande. Pero si cuando sacamos alguna, lo que vemos que sacan de la boca suele ser boquerón más pequeño, pues bajamos un poco y bajamos, por ejemplo, a 130, 110. Que tanto lo que es el Dead Diver como el Crystal Minnow podemos utilizarlo lo que es en ese tamaño. Otro señuelo que también solemos utilizar es el 3D Diver, el que os enseñé anteriormente para el palometón. La bacoreta también es un pez que la experiencia me dice que suele atacar a señuelos que tienen muchos reflejos. Suelen ser señuelos muy efectivos. Este tipo de señuelo, por ejemplo, suele ser muy efectivo para bacoretas. Hemos pasado los meses de marzo, abril y prácticamente mayo, ¿vale? Y entonces llegan los meses de junio y la última quincena de mayo. También suele ser buena para este tipo de pesca. Este tipo de pesca que os voy a explicar ahora es un curricán costero a poca agua, que yo la verdad es que yo ya llevo muchos años sin practicarlo, pero sobre todo porque son ya meses que nos dedicamos al tema del brumeo. Entonces, como os decía, a finales de mayo y por todo junio, sobre todo aquí en Guardamar y en otras zonas, se suelen acercar lo que son muchas especies como jureles, palometa blanca, bonitos, algún palometón también tú puedes tener la suerte de tener la sorpresa, y anjovas sobre todo. Es una época muy buena para anjovas. Entonces, en este tipo de época, lo que solemos utilizar, como son al final especies que no van a tener gran tamaño, son señuelos que sean pequeños de tamaño. Un ejemplo es un Pin Minnow de Yo-Zuri. Este tipo de señuelo para este tipo de pescado funciona muy bien, sobre todo por el tamaño y por el movimiento. Al igual que anteriormente para el curricán costero que hacíamos íbamos a una velocidad de sobre los 6 nudos, ahora estamos hablando que es un curricán costero que es mucho más lento. Es un curricán costero que solemos hacerlo a 3,5-4 nudos. Sobre todo por el tipo de especie que solemos buscar. Como os he dicho, son especies más pequeñas. Ahí utilizamos tanto el Pin Minnow como los Crystal Minnow en tamaño pequeño. Son señuelos que funcionan perfectamente para este tipo de especies. Como os decía anteriormente, jureles, palometa blanca, anjovas, bonitos. Y eso, y como aquí sí que hacemos un curricán a muy poca agua, normalmente buscamos señuelos que sean bastante superficiales, que vayan alrededor de 1 metro aproximadamente de la superficie, como son los Crystal Minnow. Ahora pasaríamos a una pesca que solemos practicar finales de junio, julio y sobre todo hasta la primera quincena de agosto, que sería un curricán costero buscando bacoretas que son también grandes pero que no llegan al tamaño de las de primavera, y suelen rondar entre los 4 y los 10 kilos máximo. Es una época en que las grandes bacoretas es verdad que podemos sacar alguna, pero no suele ser lo común. Entonces, en esta época, que ya os lo adelantaba anteriormente, sí que tenemos que tener algo más de ojo con el tema del tamaño de los señuelos. Es una época en que la bacoreta es algo más reacia por el tipo al final de comezón que está comiendo, y entonces sí que buscamos señuelos que no suelen pasar los 130 milímetros.
tanto Crystal Minnow como los Dead Diver, en los dos tamaños, en el 110 y en el 130, son señuelos que para esta época van fenomenal. Aquí también tenemos lo que es el Crystal Minnow en 130. Tanto unos como los otros nos suelen ir muy bien para esta época y para esta especie. Luego también otro señuelo que solemos utilizar para esta época es el 3 Dead Diver. Este empezamos a utilizarlo el año pasado, porque es un señuelo que fue novedad. Pero este sí que es verdad que en esta época solo lo solemos utilizar en 120, el de 140 no lo utilizamos. Me resulta un señuelo demasiado grande quizás para esta época. Pero sí que lo que os decía de los destellos es un señuelo que también llama mucho la atención. ¡Me ha expulsado! ¡Me ha expulsado! Llegamos a la época en la que considero que al final es la mejor época para aficionarse a la pesca y es la mejor época para lo que es el tema del curricán costero. Llegamos a septiembre, octubre y primeros de noviembre. No, digo primeros de noviembre porque normalmente cuando llegamos alrededor del 10-15 de noviembre máximo y aprieta un poco el frío, las especies de las que os voy a hablar son especies que se suelen ir a más profundidad y ya digamos que el curricán costero dejamos de practicarlo. Es una época en la que hay un abanico muy grande de especies a capturar. Pequeñas pacoretas, atunes que lógicamente tenemos que devolver, bonitos, llampugas, melvas, lechas. Al final hay tantas especies y normalmente suelen ir todas mezcladas que tenemos sorpresas de todo tipo. Es una época también que las especies crecen muy rápido, por lo cual es aconsejable empezar pescando, por ejemplo, en septiembre con señuelos más pequeños, tipo a los Pink Minnow o a los Yo-Zuri Crystal Minnow en tamaño pequeño, ¿vale? Y según va avanzando lo que es la temporada, vamos subiendo de tamaño. Por ejemplo, este tipo de señuelo, que es un Crystal Minnow, pero el de 110, funciona muy bien para lo que son los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Y luego en esta época también solemos utilizar este Duel, que es el Heavy Minnow. Este tipo de señuelo lo tenemos en 90 y en 110. Y son señuelos que también los utilizamos bastante. Si os fijáis, todos los señuelos que os estoy poniendo son señuelos utilizados y son señuelos que se han probado. O sea, son señuelos con los que yo pesco en las diferentes épocas del año. Suelo pescar con ellos porque son señuelos que me funcionan bastante bien. En esta temporada también de septiembre, octubre y primeros de noviembre, sí que a lo largo de los años me he dado cuenta que, por ejemplo, señuelos de babero largo no me funcionan. No me preguntéis por qué, porque los solemos utilizar a la misma velocidad, a 6 nudos, pero son señuelos que para pequeñas pacoretas, para bonitos, para lechas, no me suelen ser efectivos. Siempre señuelo con babero corto. Siempre. Prefiero en esta época plomar con un plomo de percha un señuelo de este tipo que poner un señuelo que profundice más, porque la experiencia me ha dicho que siempre este tipo de señuelo me ha funcionado mucho mejor que este. Para una que me saca este me saca 8 con el plomo. Luego, para esta época, otro tipo de montaje que solemos utilizar, que no se ha hablado anteriormente, es el tema de combinar lo que son el excitador con diferentes montajes de plumas o pulpitos. Este tipo de montaje es verdad que hay mucha gente que lo utiliza y le resulta efectivo para lo que son bacoretas grandes, pero yo sí que es verdad que para la bacoreta grande prefiero el señuelo rígido. Este tipo de señuelo me gusta más para los meses sobre todo de octubre, últimos de septiembre y primeros de noviembre, para la bacoreta de menor tamaño. Hablamos de que son bacoretas que entre kilo y 2 kilos. Esto ha montado lo que es el excitador y luego a braza y media, 2 brazas, lo que son los pulpitos, aunque esto ya viene el montaje hecho. Siempre podemos utilizarlos tanto montajes dobles
montajes triples o montajes con una sola pluma. Si son para bacoretas grandes se suele utilizar solo una, pero cuando son para bacoretas de, como te decía, entre kilo y 2 kilos, se suele utilizar hasta incluso montaje triple. Esto suele ser muy efectivo para tanto septiembre como octubre. Esto tanto combinado como te decía anteriormente con lo que son con los Crystal Minnow. Este tipo de señuelo hay veces que también lo utilizamos en montaje con pulpitos por delante, pero siempre haciendo que profundice. Y luego en este tipo de temporada también es bueno, dentro de si montamos 3-4 cañas, siempre montar una con plomo. ¿Por qué? Porque especies como las lechas y los bonitos nos van a entrar mejor siempre, por ejemplo, a un señuelo que siempre vaya a algo más profundo. Estas son cosas que al final, después de haber salido tantas temporadas, he ido aprendiendo con el tiempo. Meterle a la línea un plomo de percha de alrededor 150 o 200 gramos, siempre ese tipo de especie va a ser más fácil que las capturemos. Vale, voy a hablaros ahora y de forma general del tema de los colores. Colores que suelo utilizar en particular y al final por manías mías. Sobre todo, colores naturales, tipo sardina, boquerón. Esto siempre, normalmente el 70-80% de los señuelos que llevo en el agua al final son colores naturales. Y luego siempre me gusta poner algún color más llamativo, como pueden ser colores blancos, el archiconocido Marlboro, ¿vale? O todo blanco. Y luego también otro tipo de señuelo que suelo utilizar son a veces amarillos muy llamativos. Con este tipo de señuelos me ha pasado, por ejemplo, que ha habido señuelos que ha habido años que me ha funcionado muy bien y ha habido años que ni lo han tocado. De un año a otro año normalmente cambia, o sea, lo que aprendes un año te vale de experiencia, pero es verdad que luego hay veces que llegas al año siguiente y hay ciertos tipos de señuelos que no te funcionan. No me preguntéis por qué, pero los peces son así de curiosos. Hablaríamos de este tipo de color, que es así, un amarillo con blanco, bastante llamativo. Como os decía, que hay años que funciona muy bien y hay otros años que no funciona. Por eso siempre es bueno probarlo. Y luego el tema de colores sí que os puedo aconsejar una cosa: no dejéis de probar. No dejéis de probar señuelos, no dejéis de probar colores, porque al final, vale, tú puedes poner dentro, como te decía anteriormente, a 3-4 cañas que pones algo que sabes que te funciona seguro, pero no dejes de probar, que así al final es como siempre uno va sacando más conclusiones y puede tener al final más capturas. Voy a aprovechar también este vídeo para enseñaros cómo llevo yo los señuelos organizados. Al final, con el paso de los años, este cajón lo tengo ya, creo que es alrededor de 3 años, y sí que es verdad que buscaba algo que pudiera llevar todos los señuelos que utilizo para todo el Curry Can costero en una misma caja. Entonces me busqué este cajón y me lo hice con departamentos que me cogen alrededor de 72 señuelos, y aquí digamos que llevaría todos los señuelos los que son para el Curry Can costero. Esto es una forma fácil y cómoda al final de tener en el barco, y independientemente del tipo de Curry Can que vayas a hacer, tener los señuelos a mano. Esto está hecho por mí, ¿vale? Tenemos lo que es el cajón y luego yo le hice los separadores para llevarlos así. Bueno, nada, ya os he explicado todo lo que quería explicar. Resumiendo, señuelos que suelo utilizar dependiendo de las especies. Acordarse de pensar siempre en qué capa de agua se suelen mover las especies para adaptar los señuelos a donde las tenemos. Como os decía, por ejemplo, bonitos o lechas que van más a media agua, o palometones, utilizamos señuelos con algo más de babero o los plomamos.
Y especies como bacoretas, que se mueven o bien a media agua o por encima del agua, señuelos siempre con menos babero. Tema de colores, sobre todo colores naturales, y siempre combinar alguno que llame la atención. Siempre se ha dicho que días claros, colores claros, y días oscuros, colores oscuros. Pero yo es verdad que independientemente de eso, siempre llevo colores naturales puestos en mis líneas. Y luego depende cómo vea el agua, pues suelo poner alguno chillón o más llamativo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude, y nada, como siempre, hasta el próximo.